En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los milagros de Jesús son de variada índole, son variados. Pero en todos, Él mismo, como Dios todopoderoso, omnipotente, suspende las leyes normales de la naturaleza. Cuando una persona está acometida de una enfermedad, una lepra, un proceso infeccioso que va destrozando los tejidos y deformando y provocando necrosis, gangrena, los miembros, las extremidades, y después termina provocando un colapso que termina en la muerte. Cuando nuestro Señor interviene y cura, está suspendiendo el proceso natural. Son las leyes de la naturaleza que Él creó y Él como creador las suspende. Y misteriosamente erradica el foco de la enfermedad, la infección, y cura las células y los tejidos enfermos y se restablece inmediatamente la salud. Jesús hizo muchos milagros de curas y hizo otros milagros en los cuales demuestra su dominio sobre la naturaleza, sobre las cosas. Cuando hace cesar el viento, cuando transforma el agua en vino, está mostrando su poder sobre los distintos elementos del mundo natural. Y aquí Él va a hacer un milagro impresionante. Él va a multiplicar la materia. Si uno analiza la composición química de un pan, ¿qué es el pan? Y es un conjunto de harina, con un poco de levadura, con agua, que fue amasado y puesto en el horno, y sale algo sabroso de comer, y un alimento nutritivo, fue de toda la vida, alimento de la humanidad, eso es el pan. Pero multiplicarlo quiere decir que hubo una multiplicación molecular, una multiplicación de átomos. Hizo una cosa espantosa, lo que no es natural, eso no ocurre en la naturaleza, no está en los procesos ordinarios. Bueno, y nuestro Señor necesitaba hacer toda esa gama de milagros para que sus discípulos comprendieran
que estaban no delante de un mago o de un brujo, un Harry Potter cualquiera. No estaban delante de un charlatán. Estaban delante de un ser todopoderoso. Y necesitaban sus discípulos y después la humanidad comprender que ese hombre singular llamado Jesús es absolutamente singular, porque es el único hombre cuya naturaleza humana está unida a la divinidad, Dios y hombre. El relato es coherente y está de acuerdo con la personalidad de Jesús y con la fascinación que él despertaba en la gente. Las personas querían estar con él, las personas lo buscaban, querían escuchar su palabra, sus enseñanzas, quedaban estallados, embelesados con la figura extraordinaria, impactante que era nuestro Señor. Sus gestos, sus ademanes, su manera de hablar, toda su persona tenía una extraordinaria atractividad y la gente quería estar con él, había como un imán. Y después estaban los enfermos y lisiados de toda clase que acudían a él con la esperanza de ser curados. Yo no sé si en esa época nacía más gente tullida y enferma que en la nuestra. Lo que sí sé es que el sistema sanitario era mucho más precario y una persona que nacía con un defecto grave o que sufría una enfermedad y un accidente y quedaba lisiado o paralítico o ciego o sordo, una infección, la higiene parece que no era tan cuidada como lo fue después. Entonces eran comunes las infecciones, los tétanos, bueno, todas esas cosas. Y había una población que, reducida a ese estado de enfermedad o de invalidez, pues quedaba reducida a la miseria, porque no había pensión, tenían que ser sostenidos por sus familiares, los cuales muchas veces también eran pobres y carecían de los recursos para darles una vida más digna. Y era una fuerza laboral inútil, porque eran personas que podrían colaborar con el desarrollo de la sociedad y nada, porque estaban enfermos. Era una desgracia social y más allá que la desgracia personal de cada uno de los enfermos. Entonces, esa gente que no tenía esperanza ninguna, cuando ve que un profeta llegaba y curaba a todos y acogía a todos, pues sí, corría la voz, mucho más que si tuvieras un grupo de WhatsApp. Corría la voz y la gente quería estar con él con la esperanza. ¿Quién sabe si a mí me cura? ¿Quién sabe? Si me quedo en casa, seguro que no me curaré, pero sí voy. Y entonces es así porque vienen los familiares, los amigos y los conducen, los llevan, como ese señor que lo llevan en una camilla y como la casa estaba llena de gente, no se podía entrar, lo bajan del techo. Bueno, entonces era una pequeña multitud. Estamos hablando, San Mateo nos habla de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Es decir, esa súplica, ese número podría multiplicarse por 2, por 3 o por 4. Bueno, no es poca cosa. 15.000, 20.000 personas. Bueno, y como se hacía tarde, no tenían recursos, estaban en un lugar desierto, los discípulos dan un consejo muy sensato, Estaban atentos, se daban cuenta, y era lo que Jesús esperaba de ellos, que colaborasen, que le trajeran ideas, soluciones, cuestiones. No eran unos pasotas así indolentes que ¿no? vienen a proponerle un problema y ya le sugieren una solución. Señor, se está haciendo tarde, esta gente está en el desierto, despídelos para que
al volver a sus casas, pasen por los pueblos vecinos y compren algo de comer. En toda casa siempre hay una hogaza de pan, un queso, dátiles, aceitunas, nueces, yo qué sé, algo. Y nuestro Señor sale con una inesperada. El sentido común lo rompe y dice, no, denles ustedes de comer. ¿Qué coma comer? Hay que tener cuántos camiones de comida para dar a esta gente. Y aparece alguno con los 5 panes y 2 pescados. Y nuestro Señor los hace sentar, como el relato nos cuenta, bendice esos escasísimos alimentos y los hace repartir. Los apóstoles que conocían la realidad y ven eso, imagínense con qué impresión. Yo creo que iban con la bolsita de pan multiplicado temblando y entraban temblando. Era demasiado emocionante esto, es una cosa. Nunca se había visto en la historia, pero nunca se había visto. Bueno, sí, con San Elías se había visto, cuando hizo el milagro con la viuda de Sarepta de que no se acabase la harina ni se acabase el aceite. También hubo una multiplicación de materia. Pero aquí era más impresionante. Alguien podría pensar que por la noche venía alguno y tiraba un poquito más de aceite, traía un poco más de harina, pero aquí no, eran los pancitos que estaban y de la mano de nuestro Señor salieron para darle de comer a esa multitud. Doctor Plinio comentaba esto, yo estuve presente en una palabrinia, que él decía, fíjese cómo obra nuestro Señor, que Él podría haber creado el pan, claro, así, pum, de la nada, no había nada y lo crea, de cero. A Él, ese mismo esfuerzo, multiplicar lo existente como crear de la nada, desde luego que sí, para Dios, ambas cosas no representan problema ninguno. Pero no, quiso que los discípulos se tomaran ese pequeño trabajo de buscar entre los que estaban por ahí cerca qué había de comer. ¿Había algo? Y sí, algo encontraron. 5 pancitos y 2 pescaditos. Nada. La casa para una merienda de nuestro Señor, un lunch. Y de ahí es que hace el milagro. El domingo comentaba esto, que Jesús quiso que sus discípulos hicieran todo lo humanamente posible. Ellos tuvieron que trabajar, tuvieron que salir, tuvieron que preguntar, tuvieron que pedir, se tuvieron que esforzar. Bueno, el resultado fue minúsculo, está bien, Dios está contento con eso. Y Él hace el milagro de multiplicarlo. Dice, así ocurre en el apostolado. Nosotros tenemos que salir, tenemos que movernos, no podemos quedarnos quietos, encerrados en casa, tenemos que salir, tenemos que ir a procurar a la gente, tenemos que invitarlos, tenemos que atraerlos, y después Dios hace el milagro de derramar la gracia sobre esas personas y atraerlos a la mudanza de vida, a la conversión. Y eso es el apostolado. Entonces, lección importante para todos aquellos que trabajan en la salvación de las almas. Que Nuestra Señora y San José nos ayuden a comprender esto y a practicarlo. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.